En el abrasante verano de 1894, en la polvorienta ciudad fronteriza de Laredo, Texas, dos ancianas mexicanas entraron en el consultorio del Dr. Harrison Webb y destrozaron todo lo que la comunidad médica estadounidense pensaba saber sobre la longevidad humana. Esperanza y Consuelo Valdés tenían 74 años, eran gemelas idénticas que habían sobrevivido a la guerra mexicano-estadounidense, la guerra civil, innumerables epidemias de cólera y al violento caos de la frontera de Texas. Sin embargo, se presentaron ante el Dr. Webb con la postura de mujeres décadas más jóvenes, con ojos claros que parecían penetrar en su alma, manos firmes sin señales de artritis y sin un solo cabello gris entre ellas. Lo que el Dr. Webb descubrió durante su examen lo acosaría por el resto de su vida, y lo que la comunidad médica descubrió sobre el pasado de estas mujeres permanecería enterrado en archivos clasificados del gobierno por más de un siglo. La verdad sobre las hermanas Valdés no solo era médicamente imposible, sino moralmente impensable. Antes de continuar con la historia de las hermanas Valdés, asegúrese de suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y contarnos en los comentarios de qué estado nos escucha, porque este misterio abarca todo el suroeste estadounidense, y lo que estamos a punto de revelar hará que cuestione todo lo que pensaba saber sobre los límites del conocimiento humano. El misterio de Esperanza y Consuelo Valdés comenzó mucho antes de aquel fatídico día en el consultorio del Dr. Webb, en un lugar que quizás ya no exista en ningún mapa, donde la línea entre la curación y el horror se volvió para siempre borrosa. Laredo en 1894 era una ciudad atrapada entre dos mundos, un lugar donde los ecos moribundos del viejo oeste se encontraban con el avance de la civilización moderna. Las calles polvorientas zumbaban con la mezcla políglota de español e inglés, el choque de la tradición mexicana y la expansión americana, creando una cultura fronteriza única. Los trabajadores del ferrocarril, con manos callosas y rostros curtidos por el sol, compartían los salones con ganaderos cuyas fortunas subían y bajaban con el impredecible clima de Texas. Los comerciantes vendían sus mercancías junto a desesperados que veían la frontera como una ruta de escape conveniente de la justicia de ambos lados del Río Grande. La vida en esta ciudad fronteriza era dura y, a menudo, brutalmente corta. Los brotes de cólera arrasaban los barrios más pobres con aterradora regularidad, reclamando familias enteras en cuestión de días. La violencia era una realidad cotidiana. Disparos por juegos de cartas, peleas a cuchillazos por agravios percibidos y la constante amenaza de bandidos que veían el ferrocarril como una fuente de dinero fácil. Los accidentes industriales en los patios del ferrocarril y los percances en los ranchos añadían su propio costo a las sombrías estadísticas. El brutal calor de Texas, que podía alcanzar los 110 grados a la sombra durante los meses de verano, cobraba vidas a través de golpes de calor y deshidratación. La esperanza de vida promedio en Laredo apenas alcanzaba los 45 años, y aquellos que vivían para ver los 50 años eran considerados afortunados sobrevivientes. El Dr. Harrison Webb había llegado a Laredo 3 años antes, un médico formado en Harvard armado con los últimos conocimientos médicos y una fe inquebrantable en el poder del progreso científico. A los 38 años, era considerado uno de los médicos más calificados entre San Antonio y el Río Grande. Su diploma de una de las escuelas de medicina más prestigiosas de Estados Unidos le daba credibilidad entre la creciente población americana de la ciudad. Webb había llegado a la frontera no por aventura o fortuna, sino por un genuino deseo de llevar la medicina moderna a lugares que la necesitaban desesperadamente. El Dr. Webb se enorgullecía de su enfoque científico y de llevar registros meticulosos, documentando cada caso en diarios detallados que esperaba que algún día contribuyeran al conocimiento médico. Su consultorio, ubicado en la calle principal en un edificio de 2 pisos que también albergaba la única farmacia de la ciudad, estaba equipado con los últimos instrumentos médicos que pudo conseguir, un microscopio, herramientas quirúrgicas esterilizadas según las nuevas teorías sobre infecciones y una pequeña biblioteca de libros de texto médicos que consultaba regularmente. El doctor había visto todo lo que la frontera podía lanzarle: heridas de bala que requerían cirugía delicada en condiciones primitivas, peleas a cuchillazos que dejaban a los hombres marcados de por vida, fiebres misteriosas que desafiaban identificación, partos difíciles en los que tanto la madre como el hijo. En la mañana del 23 de julio de 1894,
comenzó como cualquier otro sofocante día de verano en la clínica del Dr. Webb. El calor ya se había asentado sobre Laredo como una manta asfixiante y el doctor revisaba los archivos de los pacientes cuando el relativo silencio de su oficina fue roto por golpes urgentes en la puerta. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y María Santos tropezó adentro. Su rostro estaba marcado por lágrimas y su ropa desordenada por correr a través de las polvorientas calles. La joven mexicana estaba histérica, hablando rápidamente en español mientras señalaba frenéticamente hacia la puerta. El español del Dr. Webb era limitado, pero entendió suficientes palabras para comprender que algo estaba terriblemente mal con su hijo pequeño. El niño había estado ardiendo con fiebre durante 3 días y los remedios tradicionales no habían logrado aliviarlo. Doctor, por favor, logró decir María en inglés roto, su voz quebrada por la desesperación. Mi bebé está muriendo. Las curanderas dicen que vayas ahora. Dicen que solo tú puedes ayudar. Dicen que ellas no pueden salvarlo. El hecho de que las curanderas locales le enviaran un paciente fue lo suficientemente inusual como para captar inmediatamente la atención de Webb. En sus 3 años en Laredo, los sanadores tradicionales nunca habían reconocido su existencia, mucho menos referido pacientes a él. Lo veían como un forastero, un intruso que amenazaba su autoridad en la comunidad. Que admitieran su derrota y buscaran su ayuda sugería que este caso estaba más allá de sus considerables habilidades. Webb inmediatamente recogió su maletín médico, revisando para asegurarse de tener todo lo que podría necesitar para una emergencia pediátrica. Siguió a María por las serpenteantes calles de tierra del barrio mexicano de Laredo, pasando por casas de adobe que parecían absorber y irradiar el brutal calor, pasando por cantinas donde los hombres buscaban refugio del sol en las sombras y el alcohol barato, pasando por mercados donde los vendedores ofrecían sus mercancías bajo toldos improvisados de lona. La Casa de los Santos era una pequeña choza en el borde de la ciudad, con paredes de madera rugosa y un techo de hojalata y papel asfáltico. Una multitud se había reunido afuera, vecinos, familiares y curiosos atraídos por el drama de la vida y la muerte. El ambiente era sombrío, con mujeres cruzándose de brazos y hombres quitándose el sombrero. Cuando Webb se acercó, estaba claro que todos esperaban lo peor. Dentro de la sofocante choza, Webb encontró una escena que quedaría grabada en su memoria para siempre. El bebé yacía inmóvil sobre una mesa de madera rugosa que había sido cubierta con una sábana blanca limpia. El pequeño cuerpo del niño estaba gris y sin vida, su piel comenzando a adoptar la apariencia cerosa que aparece poco después de la muerte. Pero lo que realmente sorprendió al Dr. Webb no fue el niño muerto. Había visto la mortalidad infantil demasiadas veces en su carrera, pero las 2 mujeres que estaban de pie a ambos lados de la mesa como centinelas, Esperanza y Consuelo Valdés, estaban en perfecta simetría, con las manos plegadas a sus cinturas y sus cabezas inclinadas en ángulos idénticos. Webb había visto a las hermanas a distancia durante sus 3 años en Laredo, pero nunca tan de cerca y nunca en circunstancias como estas. Lo que le llamó la atención de inmediato no solo fue su notable conservación para mujeres de su avanzada edad, sino algo profundamente inquietante en su comportamiento. Se movían en perfecta sincronización, sus cabezas girando hacia él en un ángulo preciso, sus ojos oscuros, fijándose en él con una intensidad que le hizo estremecer la piel. Había algo depredador en su mirada, como si lo estuvieran evaluando en lugar de simplemente reconocer su presencia. Sus rostros no mostraban emoción, no había tristeza por el niño muerto, ni simpatía por la madre que lloraba, ni reconocimiento de su propio fracaso al no salvar una vida. El niño falleció hace momentos, dijo Esperanza en inglés con acento, pero sorprendentemente claro, su voz firme y completamente carente de emoción. Hicimos todo lo que pudimos. Administramos todos los remedios que conocemos, añadió Consuelo. Su tono era tan idéntico al de su hermana que por un momento Webb se preguntó si estaba escuchando un eco. A veces, incluso nuestros dones no son suficientes. Webb se acercó a la mesa y comenzó su examen del bebé. Siguiendo los procedimientos que había aprendido en Harvard para determinar la causa de la muerte, el niño mostraba todos los signos de fiebre tifoidea, el desgaste, la deshidratación, el particular color que aparece con esa enfermedad. Pero algo lo inquietaba mientras trabajaba. El cuerpo estaba posicionado de manera demasiado perfecta, las
extremidades dispuestas con una precisión clínica que parecía antinatural para un niño que había muerto en agonía. Además, la completa falta de emoción de las hermanas parecía extraña para mujeres que supuestamente habían estado luchando por salvar una vida. En su experiencia, incluso los profesionales médicos más capacitados mostraban alguna señal de angustia cuando perdían a un paciente, especialmente cuando ese paciente era un infante. Pero Esperanza y Consuelo mostraban el interés desapegado de científicas observando los resultados de un experimento, mientras Webb llenaba el certificado de defunción, tratando de concentrarse en su trabajo a pesar del calor sofocante y el peso del dolor de la familia. Notó algo que hizo que su mano se detuviera a mitad de la frase. Ambas hermanas tenían pequeñas cicatrices idénticas en sus manos izquierdas, 3 líneas paralelas que parecían hechas deliberadamente, casi rituales en su precisión. Las cicatrices eran viejas, bien curadas, pero su colocación era demasiado exacta para ser accidental. Cuando levantó la vista de sus papeles, las hermanas Valdés, al encontrarse con el Dr. Webb, le sorprendieron profundamente, no solo por su extraordinaria preservación, sino también por su actitud calculadora. Mientras se las examinaba, no podía evitar la sensación de estar siendo evaluado, como si las hermanas estuvieran midiendo su reacción ante lo que él había observado. En un momento breve, Webb sintió que era un espécimen bajo un microscopio, una sensación profundamente incómoda. Doctor, dijo Esperanza, su voz atravesando el murmullo de los familiares que lloraban. Tal vez le gustaría examinarnos alguna vez. Hemos vivido largas vidas en este lugar tan duro. Su ciencia podría interesarse en cómo hemos logrado sobrevivir cuando tantos otros no lo han hecho. La forma en que dijo ciencia hizo que un escalofrío recorriera la columna de Webb, a pesar del calor opresivo. Había algo burlón en su tono, como si supieran secretos que su educación nunca le había enseñado. La invitación fue cortés, pero más bien pareció un desafío que una petición. Sabemos cosas, añadió Consuelo, sus ojos nunca apartándose del rostro de Webb, cosas que sus libros no enseñan, cosas que podrían expandir su comprensión de lo que el cuerpo humano puede soportar y lo que puede lograr. Webb se encontró asintiendo en acuerdo, aunque cada uno de sus instintos le decía que debía rechazar la invitación y marcharse. Sin embargo, su curiosidad como médico prevaleció sobre la creciente incomodidad que sentía, aunque las alarmas sonaban en lo más profundo de su mente. 3 días después, las hermanas llegaron a su clínica para lo que se convertiría en el examen médico más perturbador de su carrera. La cita estaba programada para la tarde, cuando el calor comenzaba a disiparse y las calles de Laredo se volvían tranquilas en preparación para la noche. Webb había pasado los días intermedios pensando en las hermanas, su conservación inusual y las extrañas circunstancias que rodearon la muerte del hijo de los santos. Incluso había consultado sus libros de medicina, buscando alguna mención sobre prácticas tradicionales de curación que pudieran explicar su aparente longevidad. Cuando Esperanza y Consuelo llegaron a su clínica, vestían simples vestidos negros que parecían más apropiados para el luto que para un examen médico. Se movían con la misma precisión sincronizada que había observado en la casa de los santos, y nuevamente, Webb fue sorprendido por su preservación antinatural. De cerca, con la mejor luz de su oficina, vio que su piel tenía la textura y elasticidad de mujeres décadas más jóvenes que su edad. Estamos listas para su examen, doctor, dijo Esperanza mientras se sentaban en su oficina. Tenemos curiosidad por ver qué hará su ciencia moderna con nosotras. Mientras Webb preparaba sus instrumentos, no podía deshacerse de la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que desafiaría todo lo que pensaba saber sobre la medicina, el envejecimiento y los límites de la capacidad humana. El examen de las hermanas Valdés por parte de Webb desafió todos los principios médicos que había aprendido durante sus años en la Escuela de Medicina de Harvard. Sus signos vitales no solo eran buenos para mujeres de su avanzada edad, sino que eran notables según cualquier estándar. Su ritmo cardíaco en reposo era el de atletas entrenados, fuerte y constante a 60 latidos por minuto. Su presión arterial era perfecta, su capacidad pulmonar impresionante y sus reflejos, aunque no sobrenaturales, eran sorprendentemente agudos para personas que afirmaban haber vivido 7 décadas de dificultades en la frontera. Lo que realmente desconcertó a Webb fue su tono muscular. Ambas hermanas mostraban signos de vidas llenas de actividad física, sus cuerpos delgados y fuertes
fuertes a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, los vecinos insistían en que rara vez salían de su propiedad, salvo por breves viajes a la ciudad. Sus manos, que deberían haber estado deformadas por la artritis después de décadas de trabajo manual, eran firmes y diestro. Cuando Webb probó su fuerza de agarre, encontró que era comparable a la de mujeres de la mitad de su edad. Lo más perturbador fueron sus cicatrices. Más allá de las 3 líneas paralelas que había notado en sus manos izquierdas, ambas hermanas tenían docenas de pequeñas marcas precisas cubriendo sus brazos, torso e incluso sus piernas. Las cicatrices eran claramente intencionales, hechas con precisión quirúrgica y perfectamente curadas. Formaban patrones que parecían casi anatómicos, como si alguien hubiera usado sus cuerpos como libros de texto para enseñar fisiología humana. ¿Dónde adquirieron estas marcas?, preguntó Webb, tratando de mantener su compostura profesional. Mientras examinaba un patrón particularmente intrincado de cicatrices en el antebrazo de Esperanza, las hermanas intercambiaron una mirada, una comunicación rápida e imperceptible que duró solo una fracción de segundo, pero que pareció transmitir volúmenes de información entre ellas. Fue Esperanza quien finalmente habló. Venimos de las montañas, doctor. Lejos de aquí, en un lugar donde la civilización aún no había llegado. Nuestro pueblo tenía tradiciones, formas de aprender que sus escuelas no enseñan. ¿Qué tipo de tradiciones requieren un corte tan preciso?, presionó Webb, su curiosidad científica superando su creciente incomodidad. Tradiciones que mantienen a uno saludable, respondió Consuelo, su voz tan impersonal como la de su hermano. Tradiciones que enseñan a sobrevivir cuando la supervivencia significa la diferencia entre la vida y la muerte. En las montañas, uno debe comprender el cuerpo completamente, cómo funciona, cómo falla, cómo puede repararse. Webb intentó presionar por más detalles, pero las hermanas ofrecieron solo referencias vagas a su tierra natal. Afirmaron venir de una remota comunidad montañosa que ya no existía, destruida por la violencia que había arrasado el norte de México durante las guerras de mediados de 1800. Hablaban de su antiguo hogar de manera nostálgica y ominosa, refiriéndose a él como un lugar donde se había preservado y enseñado conocimiento ancestral a aquellos dignos de aprender. Durante las siguientes semanas, Webb se encontró consumido por pensamientos sobre las hermanas Valdés. Midió su capacidad pulmonar utilizando el equipo de espirometría más moderno que había pedido a Boston. Probó sus reflejos con procedimientos cada vez más complejos. Incluso analizó muestras de su sangre bajo su microscopio, buscando cualquier pista que pudiera explicar su notable conservación. Todo lo que descubrió solo profundizó el misterio. ¿Cómo aprendieron semejante conocimiento detallado de la fisiología humana? Algunas de las cosas que han descrito son más avanzadas de lo que enseñamos en la escuela de medicina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Por primera vez desde que Webb las conoció, las hermanas parecían genuinamente incómodas. Se movieron ligeramente en sus sillas, y sus movimientos sincronizados se volvieron menos precisos, como si la pregunta de la doctora Chen hubiera interrumpido alguna fachada cuidadosamente mantenida. Finalmente, Esperanza habló, su voz apenas por encima de un susurro. Se aprenden muchas cosas cuando la supervivencia depende de ello, doctor. Cuando tu gente enfrenta amenazas que los lugares civilizados no conocen, debes entender todo sobre la vida y la muerte. ¿Todo? ¿Qué tipo de amenazas?, insistió la doctora Chen, su curiosidad científica superando su creciente incomodidad. En lugar de responder directamente, Consuelo se subió un poco más la manga, revelando más de las intrincadas cicatrices que cubrían su brazo. Cada marca cuenta una historia, doctor. Cada marca representa conocimiento adquirido a través de la experiencia. Conocimiento que no se puede aprender de libros o conferencias. Esa tarde, la doctora Chen apartó a Webb con un descubrimiento que cambiaría toda la dirección de su investigación. Mientras investigaba los registros territoriales en el sótano del juzgado, había encontrado referencias dispersas a un asentamiento remoto en las montañas llamado Refugio de las Hermanas, Refugio de las Hermanas. El asentamiento supuestamente había existido en las montañas escarpadas del norte de México, pero todas las referencias oficiales a él se detuvieron abruptamente en 1847. Doctor Webb, dijo Chen, su voz tensa por la emoción y la aprensión. Creo que necesitamos investigar esto más a fondo. Encontré menciones de este lugar en 3 fuentes diferentes. Un registro de la Iglesia Católica, un informe militar mexicano y una encuesta territorial de 1845. Pero luego, nada. Es como si el lugar simplemente hubiera desaparecido de la historia. Los registros que la doctora Chen había descubierto pintaban la imagen de una comunidad religiosa floreciente que había existido durante casi 2 décadas en las montañas de la Sierra Madre. Según los documentos de la iglesia,
El refugio de las hermanas había sido establecido a principios de los años 1830 como una misión católica dedicada a preservar las tradiciones de curación indígenas mientras convertían a las poblaciones locales al cristianismo. Lo extraño, continuó Chen, es que todos los registros enfatizan la salud y longevidad notables de los habitantes del asentamiento. Se describen como personas sin prácticamente enfermedades, sin mortalidad infantil y con esperanzas de vida que superaban con creces el promedio regional. Al parecer, la Iglesia Católica estaba muy interesada en estudiar sus métodos. Pero lo que realmente llamó la atención de Webb fue un detalle enterrado en uno de los informes militares. El documento, escrito por un capitán del ejército mexicano en 1846, mencionaba a dos jóvenes mujeres que servían como las curanderas principales del asentamiento. El capitán las describió como gemelas poseedoras de un conocimiento antinatural de los secretos del cuerpo y habilidades tanto para curar como para hacer daño que desafiaban toda explicación. Doctor Webb, dijo Chen en voz baja, creo que hemos encontrado donde nuestras hermanas aprendieron sus habilidades, pero también creo que algo terrible sucedió en ese asentamiento, algo que las obligó a huir y ocultar su verdadero conocimiento. Y empiezo a sospechar que lo que ocurrió allí podría explicar no solo su longevidad, sino también sus actitudes inusuales hacia la muerte. La investigación que siguió consumiría la vida de ambos doctores durante los siguientes meses, mientras se adentraban más en el misterio del refugio de las hermanas y su conexión con las mujeres que de alguna manera habían sobrevivido a su destrucción. La investigación que la doctora Chen y el doctor Webb iniciaron rápidamente reveló patrones perturbadores que ninguno de los médicos estaba preparado para confrontar. Trabajando juntos con precisión meticulosa, comenzaron a documentar todo lo que pudieran descubrir sobre las hermanas Valdés, sus rutinas diarias, sus interacciones con los pacientes, su extenso conocimiento de plantas tanto curativas como perjudiciales, y lo más importante, su pasado. Lo que emergió de semanas de cuidadosa investigación fue una imagen que se volvía más inquietante con cada revelación. El conocimiento de las hermanas sobre plantas medicinales no solo era enciclopédico, iba mucho más allá de la curación, alcanzando ámbitos que hacían que ambos médicos se sintieran cada vez más incómodos. Durante conversaciones aparentemente casuales, las mujeres podían identificar docenas de plantas tóxicas y describir sus efectos en el cuerpo humano con escalofriante precisión y perturbadora entusiasmo. Cuando la doctora Chen puso a prueba su conocimiento preguntando sobre los síntomas de varios venenos a base de plantas, sus respuestas fueron inmediatas, detalladas y pronunciadas con la confianza que solo se obtiene de la observación directa. El laurel rosa, explicó Esperanza durante una de esas conversaciones, causa que el corazón late irregularmente antes de detenerse por completo. La víctima experimenta náuseas y confusión al principio, luego arritmia cardíaca. La muerte usualmente ocurre dentro de 12 a 24 horas, dependiendo de la dosis y la constitución de la víctima. El frijol de ricino es más gradual, añadió Consuelo, con lo que Webb solo pudo describir como satisfacción clínica. El ricino daña las células lentamente. La víctima parece recuperarse al principio, luego se deteriora durante varios días. Imita muchas enfermedades naturales, lo que lo hace difícil de detectar. Más preocupantes fueron las inconsistencias en su historia personal que se hicieron evidentes bajo escrutinio. Las hermanas afirmaron haber llegado a Laredo en 1873, pero los registros de propiedad mostraron que compraron su terreno en 1871, una discrepancia de 2 años que podría parecer menor, pero se volvió significativa cuando se comparó con otras irregularidades en su historia. Cuando se les presionó sobre estas inconsistencias, las hermanas simplemente dijeron que los papeles a menudo contenían errores, especialmente durante el caótico periodo posterior a la guerra civil. Pero Webb comenzaba a sospechar que los errores eran intencionales, parte de una identidad falsa cuidadosamente construida para oscurecer sus verdaderos orígenes y cronología. El doctor Samuel Rivera se unió a la investigación a finales de octubre de 1894, aportando su experiencia en el campo emergente de la medicina forense. Un colega de Webb de sus días en Harvard, Rivera había pasado los años posteriores a la graduación estudiando técnicas de investigación criminal y el análisis médico de muertes sospechosas. Su llegada resultaría crucial para comprender la verdadera naturaleza del conocimiento de las hermanas Valdés. El examen de las cicatrices de las hermanas por parte de Rivera se llevó a cabo con la meticulosa atención al detalle de un investigador criminal. Utilizando una lupa y medidas cuidadosas, documentó las ubicaciones
ubicaciones precisas, los ángulos y los patrones de curación de cada marca en sus cuerpos. Sus conclusiones fueron perturbadoras y claras. Estas no son marcas ceremoniales ni cicatrices de accidentes, le dijo Rivera a Webb y Chen en privado después de completar su examen. Son cortes de práctica. Alguien les enseñó anatomía, haciéndolas hacer incisiones precisas en ellas mismas y entre ellas. Miren los patrones. Siguen los principales vasos sanguíneos, las vías nerviosas y la ubicación de los órganos con precisión quirúrgica. El análisis de Rivera reveló que las cicatrices formaban un atlas anatómico completo grabado en carne humana. Había marcas que indicaban la ubicación de las principales arterias, los caminos de nervios importantes y las posiciones precisas de los órganos vitales. Lo más perturbador fueron los patrones en sus manos y muñecas, que Rivera identificó como cortes de práctica para técnicas utilizadas para deshabilitar o matar rápida y silenciosamente. Quienquiera que les haya enseñado esto, continuó Rivera, su voz grave por las implicaciones de su descubrimiento, no solo estaba interesado en curar. Estaban entrenando a estas mujeres para entender exactamente cómo dañar el cuerpo humano tan eficientemente como podían repararlo. La investigación del equipo se amplió para incluir entrevistas con residentes de Laredo, buscando a alguien que pudiera proporcionar información sobre la llegada de las hermanas y sus primeros años en la comunidad. Lo que descubrieron fue un patrón de coincidencias que ponía a prueba la credibilidad y pintaba una imagen cada vez más siniestra de la verdadera naturaleza de las mujeres. Varios residentes mayores recordaron que muertes misteriosas ocurrieron poco después de la llegada de las hermanas a principios de la década de 1870. Las muertes fueron atribuidas a causas naturales, pero compartían curiosas similitudes. Las víctimas siempre eran personas que habían hecho preguntas sobre el pasado de las hermanas, expresado escepticismo sobre sus métodos de curación o mostrado interés en investigar su pasado más a fondo. María Esperanza Ruiz, una anciana que conocía a las hermanas desde hacía casi 20 años, finalmente rompió su silencio cuando la doctora Chen se ofreció a tratar su severa artritis de forma gratuita. Hablando rápidamente en español, que la doctora Chen tradujo para Webb y Rivera, María reveló información que dejó helados a los tres médicos. Ella dijo, Chen susurró mientras traducía las palabras de la anciana, que las personas que hacían demasiadas preguntas sobre el pasado de las hermanas solían enfermarse con extrañas enfermedades, siempre con síntomas diferentes, pero siempre fatales. Ella dice que las hermanas nunca parecían sorprendidas cuando ocurrían estas muertes, casi como si las hubieran estado esperando. El relato de María fue corroborado por otros residentes de largo tiempo que, una vez asegurados de su anonimato, compartieron observaciones similares. Emergió un patrón de vecinos curiosos, funcionarios entrometidos y cuestionadores persistentes que habían muerto en circunstancias misteriosas durante los últimos 20 años. Las muertes siempre se atribuían a dolencias comunes de la frontera, fiebre, insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias, pero el momento era consistentemente sospechoso. Lo más escalofriante fue la descripción de María sobre el comportamiento de las hermanas durante estas muertes. A diferencia de otros residentes que mostraban dolor y preocupación normales cuando morían los vecinos, Esperanza y Consuelo exhibían lo que María llamaba frialdad científica. Asistían a los funerales y ofrecían condolencias, pero su actitud sugería un interés profesional más que tristeza personal. Ellas siempre se ofrecían a ayudar a preparar los cuerpos para el entierro, dijo María mientras Chen traducía. Insistían en lavar y vestir a los fallecidos, diciendo que era su deber como curanderas. Pero María notó que parecían estar examinando los cuerpos muy cuidadosamente, como si estudiaran los resultados de su trabajo. Las implicaciones de esta revelación obligaron a los tres médicos a confrontar una posibilidad que desafiaba su comprensión de la medicina y la moralidad. Las hermanas Valdés no solo eran curanderas que habían aprendido su oficio de maneras no convencionales, sino que también eran practicantes activas de un arte mortal que ¿combinaba la medicina con el asesinato? La experiencia del Dr. Rivera en investigación criminal lo llevó a examinar los registros de defunciones oficiales de Laredo y sus alrededores en los últimos 20 años. Lo que descubrió proporcionó evidencia estadística de lo que María Ruiz y otros residentes habían observado anecdóticamente. La tasa de mortalidad entre las personas que habían expresado interés en el pasado de las hermanas era significativamente más alta que la de la población general, y las causas de las muertes mostraban patrones consistentes con envenenamientos sofisticados. Las muertes parecen naturales, explicó Rivera a sus colegas.
pero se agrupan en torno a comportamientos específicos, como hacer preguntas sobre el pasado de las hermanas, expresar escepticismo sobre sus métodos o intentar investigar su historia. La probabilidad estadística de que esto fuera coincidental es prácticamente cero. A medida que se acercaba el invierno, los tres médicos se encontraron frente a un dilema moral y profesional para el que ninguna de sus formaciones médicas los había preparado. Poseían evidencia de que dos miembros respetados de la comunidad probablemente eran responsables de varios asesinatos cometidos durante un periodo de 20 años. Pero la evidencia era circunstancial, y los métodos de las hermanas eran tan sofisticados que probar la actividad criminal sería casi imposible usando las técnicas forenses disponibles en 1894. Justo cuando pensaban que ya lo habían visto todo, el horror en Laredo se intensificó. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación, porque lo que el equipo médico descubrió sobre el verdadero pasado de las hermanas sacudirá los cimientos de su comprensión sobre la naturaleza humana. El invierno de 1894 trajo una oportunidad inesperada para una investigación más profunda cuando el profesor Edmund Harley llegó a Laredo como parte de su investigación sobre las culturas indígenas del norte de México. Un distinguido antropólogo de la Universidad de Chicago, Harley había pasado la mayor parte de una década viajando por el suroeste documentando las costumbres, creencias y tradiciones históricas de varios grupos étnicos de la región. Cuando el Dr. Webb compartió los hallazgos de su equipo sobre las hermanas Valdés, el extenso conocimiento del profesor sobre la historia regional resultó invaluable. Los diarios personales del profesor contenían referencias a docenas de comunidades remotas, asentamientos religiosos y grupos aislados que habían existido en el norte de México durante los turbulentos años de la década de 1800. Refugio de las hermanas, musitó Harley, consultando sus extensas notas mientras estaba sentado en la oficina de Webb una fría tarde de diciembre. He oído susurros sobre este lugar durante mis viajes por Chihuahua y Coahuila. Los pueblos indígenas lo mencionan en voz baja, llamándolo el lugar donde murió la paz. La investigación de Harley había descubierto fragmentos de una historia que era mucho más perturbadora que cualquier cosa que el equipo médico había imaginado. Según las tradiciones orales que había recopilado de diversas fuentes en el norte de México, Refugio de las Hermanas había sido establecido a principios de la década de 1830 como una comuna religiosa dirigida por un carismático sacerdote católico que predicaba la importancia del aislamiento de lo que él llamaba el mundo exterior corrompido. El asentamiento inicialmente prosperó, convirtiéndose en conocido en toda la región por su notable éxito agrícola y la extraordinaria salud y longevidad de sus habitantes. Los relatos de viajeros de los años 1830 y principios de los 1840 describían una comunidad donde las enfermedades eran prácticamente desconocidas, donde incluso los ancianos mantenían su fuerza y vitalidad, y donde el conocimiento de la curación parecía exceder todo lo encontrado en el mundo civilizado. Pero la investigación de Harley reveló que algo había salido terriblemente mal durante el invierno de 1846 a 1847, coincidiendo con la Guerra Mexicano-Estadounidense. Los registros oficiales del ejército mexicano, que Harley había descubierto durante su investigación en los archivos de la Ciudad de México el año anterior, contenían breves pero perturbadoras referencias a una expedición militar enviada a investigar informes de violencia y desapariciones en el asentamiento. El informe oficial, explicó Harley a Webb, Cheney Rivera mientras compartía sus hallazgos, dice que el asentamiento parecía haber sido evacuado apresuradamente. Los edificios estaban intactos, los efectos personales habían quedado atrás, y había señales de una ocupación reciente, pero no se encontraron personas vivas. Sin embargo, Harley también había descubierto cuentas no oficiales, cartas que los soldados habían escrito a sus familias, diarios personales que nunca fueron entregados a los registros militares oficiales, y testimonios dados años después por veteranos de la expedición. Estas fuentes contaban una historia muy diferente y mucho más aterradora. Según estos relatos no oficiales, continuó Harley, su voz bajando a un susurro, los soldados encontraron evidencia de violencia sistemática en todo el asentamiento. Describieron encontrar manchas de sangre que sugerían decenas de muertes, efectos personales dispersos como si la gente hubiera huido aterrorizada, y lo más perturbador de todo, lo que parecía ser algún tipo de cámara ritual donde descubrieron huesos humanos cuidadosamente dispuestos. Los hallazgos no oficiales de la expedición
investigación sugerían que refugio de las hermanas no había sido evacuado. Había sido el sitio de una masacre, pero las evidencias indicaban que esto no había sido un ataque de fuerzas externas. La violencia parecía haber venido desde dentro de la comunidad misma, como si los residentes se hubieran vuelto unos contra otros en una especie de matanza sistemática. Lo que hace esto directamente relevante para su investigación, dijo Harley, inclinándose hacia adelante con evidente emoción y aprensión, es lo que un soldado escribió sobre los sobrevivientes. Según su carta a su esposa, la expedición encontró evidencia de que un pequeño grupo había escapado a las montañas antes de que ocurriera lo que sucedió en el asentamiento. La carta menciona específicamente a dos gemelas que conocían las artes de curar y las de matar con igual destreza. Los fragmentos comenzaban a formar una imagen aterradora que desafiaba todo lo que. Las muertes fueron atribuidas a causas naturales, pero compartían similitudes curiosas. Las víctimas siempre eran personas que habían hecho demasiadas preguntas sobre el pasado de las hermanas, expresado escepticismo sobre sus métodos de curación o mostrado interés en investigar su historia con más profundidad. María Esperanza Ruiz, una anciana que conocía a las hermanas desde hacía casi 20 años, finalmente rompió su silencio cuando la doctora Chen ofreció tratar su severa artritis de forma gratuita. Hablando rápidamente en español, que la doctora Chen tradujo para Webb y Rivera, María reveló información que puso los pelos de punta a los tres médicos. Ella dijo, Chen susurró mientras traducía las palabras de la anciana, que las personas que hacían demasiadas preguntas sobre el pasado de las hermanas solían enfermar con extrañas dolencias, siempre con síntomas diferentes, pero siempre fatales. Ella dice que las hermanas nunca parecían sorprendidas cuando ocurrían estas muertes, casi como si las hubieran estado esperando. El relato de María fue corroborado por otros residentes de largo tiempo que, una vez asegurados de su anonimato, compartieron observaciones similares. Surgió un patrón de vecinos curiosos, funcionarios entrometidos y cuestionadores persistentes que habían muerto bajo circunstancias misteriosas durante los últimos 20 años. Las muertes siempre se atribuían a dolencias comunes de la frontera, fiebre, insuficiencia cardíaca, enfermedades respiratorias, pero el momento era consistentemente sospechoso. Lo más inquietante fue la descripción de María sobre el comportamiento de las hermanas durante estas muertes. A diferencia de otros residentes que mostraban dolor y preocupación normales cuando morían los vecinos, Esperanza y Consuelo mostraban lo que María llamaba frialdad científica. Asistían a los funerales y ofrecían condolencias, pero su actitud sugería un interés profesional más que tristeza personal. Ellas siempre se ofrecían a ayudar a preparar los cuerpos para el entierro, dijo María mientras Chen traducía. Insistían en lavar y vestir a los fallecidos, diciendo que era su deber como curanderas. Pero María notó que parecían estar examinando los cuerpos muy cuidadosamente, como si estudiaran los resultados de su trabajo. Las implicaciones de esta revelación obligaron a los tres médicos a confrontar una posibilidad que desafiaba su comprensión de la medicina y la moralidad. Las hermanas Valdés no solo eran curanderas que habían aprendido su oficio de maneras no convencionales, sino que también practicaban un arte mortal que combinaba la medicina con el asesinato. La experiencia del doctor Rivera en investigación criminal lo llevó a examinar los registros oficiales de defunciones de Laredo y sus alrededores en los últimos 20 años. Lo que descubrió proporcionó evidencia estadística de lo que María Ruiz y otros residentes habían observado anecdóticamente. La tasa de mortalidad entre las personas que habían expresado interés en el pasado de las hermanas era significativamente más alta que la de la población general, y las causas de las muertes mostraban patrones consistentes con envenenamientos sofisticados. Las muertes parecen naturales, explicó Rivera a sus colegas, pero se agrupan en torno a comportamientos específicos, como hacer preguntas sobre el pasado de las hermanas, expresar escepticismo sobre sus métodos o intentar investigar su historia. La probabilidad estadística de que esto fuera coincidental es prácticamente cero. A medida que se acercaba el invierno, los tres médicos se encontraron frente a un dilema moral y profesional para el que ninguna de sus formaciones médicas los había preparado. Poseían evidencia de que dos miembros respetados de la comunidad probablemente eran responsables de varios asesinatos cometidos durante un periodo de 20 años. Pero la evidencia era circunstancial, y los métodos de las hermanas eran tan sofisticados que probar la actividad criminal sería casi imposible
posible usando las técnicas forenses disponibles en 1894. Justo cuando pensaban que ya lo habían visto todo, el horror en Laredo se intensificó. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué sucede a continuación, porque lo que el equipo médico descubrió sobre el verdadero pasado de las hermanas sacudirá los cimientos de su comprensión sobre la naturaleza humana. El invierno de 1894 trajo una oportunidad inesperada para una investigación más profunda cuando el profesor Edmund Harley llegó a Laredo como parte de su investigación sobre las culturas indígenas del norte de México. Un distinguido antropólogo de la Universidad de Chicago, Harley había pasado la mayor parte de una década viajando por el suroeste documentando las costumbres, creencias y tradiciones históricas de varios grupos étnicos de la región. Cuando el Dr. Webb compartió los hallazgos de su equipo sobre las hermanas Valdés, el extenso conocimiento del profesor sobre la historia regional resultó invaluable. Los diarios personales del profesor contenían referencias a docenas de comunidades remotas, asentamientos religiosos y grupos aislados que habían existido en el norte de México durante los turbulentos años de la década de 1800. Refugio de las hermanas, musitó Harley, consultando sus extensas notas mientras estaba sentado en la oficina de Webb una fría tarde de diciembre. He oído susurros sobre este lugar durante mis viajes por Chihuahua y Coahuila. Los pueblos indígenas lo mencionan en voz baja, llamándolo el lugar donde murió la paz. La investigación de Harley había descubierto fragmentos de una historia que era mucho más perturbadora que cualquier cosa que el equipo médico había imaginado. Según las tradiciones orales que había recopilado de diversas fuentes en el norte de México, Refugio de las Hermanas había sido establecido a principios de la década de 1830 como una comuna religiosa dirigida por un carismático sacerdote católico que predicaba la importancia del aislamiento de lo que él llamaba el mundo exterior corrompido. El asentamiento inicialmente prosperó, convirtiéndose en conocido en toda la región por su notable éxito agrícola y la extraordinaria salud y longevidad de sus habitantes. Los relatos de viajeros de los años 1830 y principios de los 1840 describían una comunidad donde las enfermedades eran prácticamente desconocidas, donde incluso los ancianos mantenían su fuerza y vitalidad, y donde el conocimiento de la curación parecía exceder todo lo encontrado en el mundo civilizado. Pero la investigación de Harley reveló que algo había salido terriblemente mal durante el invierno de 1846 a 1847, coincidiendo con la Guerra Mexicano-Estadounidense. Los registros oficiales del ejército mexicano, que Harley había descubierto durante su investigación en los archivos de la Ciudad de México el año anterior, contenían breves pero perturbadoras referencias a una expedición militar enviada a investigar informes de violencia y desapariciones en el asentamiento. El informe oficial, explicó Harley a Webb, Cheney Rivera mientras compartía sus hallazgos, dice que el asentamiento parecía haber sido evacuado apresuradamente. Los edificios estaban intactos, los efectos personales habían quedado atrás, y había señales de una ocupación reciente, pero no se encontraron personas vivas. Sin embargo, Harley también había descubierto cuentas no oficiales, cartas que los soldados habían escrito a sus familias, diarios personales que nunca fueron entregados a los registros militares oficiales, y testimonios dados años después por veteranos de la expedición. Estas fuentes contaban una historia muy diferente y mucho más aterradora. Según estos relatos no oficiales, continuó Harley, su voz bajando a un susurro, los soldados encontraron evidencia de violencia sistemática en todo el asentamiento. Describieron encontrar manchas de sangre que sugerían decenas de muertes, efectos personales dispersos como si la gente hubiera huido aterrorizada, y lo más perturbador de todo, lo que parecía ser algún tipo de cámara ritual donde descubrieron huesos humanos cuidadosamente dispuestos. Los hallazgos no oficiales de la expedición sugerían que Refugio de las Hermanas no había sido evacuado. Había sido el sitio de una masacre, pero las evidencias indicaban que esto no había sido un ataque de fuerzas externas. La violencia parecía haber venido desde dentro de la comunidad misma, como si los residentes se hubieran vuelto unos contra otros en una especie de matanza sistemática. Lo que hace esto directamente relevante para su investigación, dijo Harley, inclinándose hacia adelante con evidente emoción
decepción y aprensión es lo que un soldado escribió sobre los sobrevivientes. Según su carta a su esposa, la expedición encontró evidencia de que un pequeño grupo había escapado a las montañas antes de que ocurriera lo que sucedió en el asentamiento. La carta menciona específicamente a dos gemelas que conocían las artes de curar y las de matar con igual destreza. Los fragmentos comenzaban a formar una imagen aterradora que desafiaba todo lo que el equipo médico Webb se dio cuenta, al armar la cronología con sus colegas, de que las hermanas Valdés podían mantener a la comunidad saludable porque entendían el cuerpo humano mejor que los médicos capacitados. Pero ese mismo conocimiento tenía una aplicación siniestra. Cuando surgía disidencia dentro de la comuna, cuando los miembros comenzaban a cuestionar las demandas cada vez más extremas del padre Sebastián, o cuando los forasteros mostraban demasiado interés en las actividades del asentamiento, los estudiantes especialmente entrenados del sacerdote sabían exactamente cómo eliminar esos problemas. Podían inducir ataques cardíacos que parecían naturales, crear fallos respiratorios que imitaban enfermedades comunes, o administrar venenos que no dejaban rastro en los exámenes forenses primitivos de la década de 1840. La doctora Chen, quien había estado investigando comunas religiosas similares en todo México y el suroeste de Estados Unidos, descubrió la última pieza del rompecabezas que explicaba lo que había sucedido durante el invierno de 1846 a 47. Un fragmento de diario encontrado en una colección privada en Ciudad de México había sido escrito por un capitán del ejército mexicano que participó en la expedición para investigar Refugio de las Hermanas. El relato del capitán, escrito años después de los eventos y claramente destinado a ser una confesión más que un informe oficial, describía encontrar evidencia de lo que él llamó asesinatos medicinales a lo largo del asentamiento. Se descubrieron cadáveres enterrados en tumbas cuidadosamente organizadas, cada uno mostrando signos de muerte que parecían naturales, pero que revelaban sutiles evidencias de envenenamiento o intervención quirúrgica al ser examinados de cerca. Lo más escalofriante fue la descripción del capitán sobre la cámara ritual que otras fuentes habían mencionado. Según su relato, la habitación contenía dibujos anatómicos detallados que cubrían todas las superficies junto con lo que parecía ser un registro sistemático de experimentación humana que abarcaba más de una década. Los huesos encontrados en la cámara mostraron signos de cortes precisos y daños intencionales, evidencia de alguien practicando técnicas quirúrgicas cada vez más avanzadas en sujetos vivos. Las gemelas no solo eran sobrevivientes de lo que ocurrió en Refugio de las Hermanas, concluyó la doctora Chen con tono sombrío mientras compartía sus hallazgos con el resto del equipo. Eran las estudiantes más exitosas del padre Sebastián. Él las había entrenado para ser curanderas y asesinas por igual, y pasaron años perfeccionando sus habilidades con los miembros más fieles de la comuna. Pero la investigación reveló que la historia no terminó con la destrucción de la comuna. El padre Sebastián aparentemente había anticipado la expedición militar mexicana, tal vez a través de contactos que mantenía dentro de la iglesia o círculos gubernamentales. Había orquestado la eliminación sistemática de toda la comuna, utilizando a sus estudiantes especialmente entrenados para asesinar a cada residente antes de huir a las montañas con sus seguidores más devotos. La masacre no fue el resultado de un ataque externo o una revuelta interna. Fue una operación cuidadosamente planeada diseñada para eliminar testigos y evidencia de los experimentos del padre Sebastián. El sacerdote y sus seguidores restantes, incluidas las gemelas, pasaron los siguientes 25 años vagando por el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, siempre adelantándose a las autoridades y siempre dejando un rastro de muertes inexplicables a su paso. No eran refugiados buscando una nueva vida, se dio cuenta Webb con creciente horror. Eran depredadores buscando nuevos terrenos de caza, y eligieron Laredo porque era el ambiente perfecto para sus habilidades particulares. La ciudad fronteriza ofrecía todo lo que los sobrevivientes del culto del padre Sebastián necesitaban. Una población que confiaba en los curanderos tradicionales, una aplicación mínima de la ley, escasa comunicación con las autoridades externas, y un flujo constante de viajeros y transeúntes cuyas desapariciones no serían investigadas a fondo. Como curanderas, las hermanas podían practicar sus conocimientos médicos legítimos abiertamente mientras usaban sus habilidades oscuras para eliminar a cualquiera que se interesara
interesara demasiado por su pasado. El análisis forense de los registros de defunción del Dr. Rivera confirmó lo que la investigación del equipo había sugerido. Durante 20 años en Laredo, al menos 30 personas habían muerto bajo circunstancias sospechosas después de mostrar interés en el pasado de las hermanas o cuestionar sus métodos. Las muertes se habían distribuido a lo largo del tiempo y se atribuyeron a diversas causas naturales, pero el patrón era inconfundible para cualquiera que supiera qué buscar. Webb se dio cuenta, con creciente terror, de que él mismo estaba ahora en peligro mortal. Su investigación había descubierto demasiado, hecho demasiadas preguntas, penetrado demasiado profundamente en secretos que habían estado ocultos durante casi 50 años. Mientras se sentaba en su oficina revisando sus notas en la tarde del 15 de marzo de 1895, tomó una decisión que salvaría su vida. En lugar de confrontar directamente a las hermanas o intentar recopilar más evidencia, copió silenciosamente toda su investigación y la distribuyó a colegas de toda Texas y más allá. Escribió cartas detalladas al Dr. Chen, al profesor Harley, al Dr. Rivera y a médicos de San Antonio, Austin, Dallas e incluso Boston, explicando sus temores y pidiendo que contactaran a las autoridades federales inmediatamente si algo le ocurría. También preparó un informe completo detallando todo lo que el equipo había descubierto sobre las hermanas Valdés, el padre Sebastián y la comuna Refugio de las Hermanas. Copias de este informe fueron enviadas a los Texas Rangers, a los alguaciles federales e incluso a funcionarios de México que pudieran estar interesados en cerrar un caso que había permanecido sin resolverse durante casi 50 años. Fue una decisión premonitoria que demostró el pensamiento analítico que había hecho a Webb un médico exitoso. A la mañana siguiente, despertó sintiéndose violentamente enfermo, con síntomas que coincidían perfectamente con varias de las muertes misteriosas que había investigado durante el año pasado. Pero esta vez, las hermanas cometieron un error crucial. Al apuntar a alguien que se había preparado exactamente para esta posibilidad, provocaron una respuesta que finalmente pondría fin a su sangrienta serie de asesinatos de décadas. La repentina enfermedad del Dr. Webb movilizó a sus colegas con una rapidez y coordinación sin precedentes. La doctora Chen recibió su carta por telégrafo e inmediatamente partió de San Antonio hacia Laredo, llevándose consigo a un alguacil federal y a un médico militar especializado en tratar envenenamientos exóticos. Mientras tanto, el profesor Harley ya había contactado con las autoridades mexicanas con su investigación sobre el padre Sebastián y la comuna Refugio de las Hermanas, poniendo en marcha una investigación internacional que había esperado casi 50 años para su resolución. La investigación federal que siguió fue rápida, exhaustiva y se llevó a cabo con los recursos que la policía local nunca habría podido usar en el caso. Cuando los alguaciles federales llegaron a la casa de adobe de las hermanas Valdés en la mañana del 18 de marzo de 1895, la encontraron meticulosamente limpia y completamente abandonada. Las hermanas habían desaparecido en algún momento durante la noche, dejando atrás solo su jardín cuidadosamente cuidado de plantas medicinales. Los botánicos federales que examinaron el jardín hicieron descubrimientos perturbadores que confirmaron los peores temores del equipo. Muchas de las plantas que crecían en la propiedad eran variedades altamente tóxicas que no ocurrían de manera natural en el sur de Texas. Alguien había estado cultivando belladona, frijoles de ricino, laurel rosa y docenas de otras especies venenosas con el cuidado y precisión de un maestro jardinero. La disposición de las plantas sugería un cultivo sistemático con el propósito de producir veneno en lugar de un uso médico legítimo. Escondidos bajo las tablas del suelo de la casa principal, los investigadores descubrieron un alijo de documentos que proporcionaron pruebas definitivas de todo lo que Webb y sus colegas habían teorizado. El diario personal del padre Sebastián, escrito en una mezcla de español y latín, contenía registros detallados de sus experimentos a lo largo de más de 4 décadas. El diario era una obra maestra de un registro meticuloso y absoluta corrupción moral. Contenía dibujos anatómicos que rivalizaban con cualquier cosa producida por Webb. Se dio cuenta, al juntar la cronología con sus colegas, de que podían mantener a la comunidad saludable porque comprendían el cuerpo humano mejor que los médicos capacitados. Pero ese mismo conocimiento tenía una aplicación siniestra. Cuando surgía disidencia dentro de la comuna, cuando los miembros comenzaban a cuestionar las demandas cada vez más extremas
extremas del padre Sebastián, o cuando los forasteros mostraban demasiado interés en las actividades del asentamiento, los estudiantes especialmente entrenados del sacerdote sabían exactamente cómo eliminar esos problemas. Podían inducir ataques al corazón que parecían naturales, crear fallos respiratorios que imitaban enfermedades comunes, o administrar venenos que no dejaban rastro en los exámenes forenses primitivos de la década de 1840. La doctora Chen, que había estado investigando comunas religiosas similares en todo México y el suroeste de Estados Unidos, descubrió la última pieza del rompecabezas que explicaba lo que había sucedido durante el invierno de 1846 a 47. Un fragmento de diario encontrado en una colección privada en Ciudad de México había sido escrito por un capitán del ejército mexicano que participó en la expedición para investigar Refugio de las Hermanas. El relato del capitán, escrito años después de los eventos y claramente destinado a ser una confesión más que un informe oficial, describía encontrar evidencia de lo que él llamó asesinatos medicinales a lo largo del asentamiento. Se descubrieron cadáveres enterrados en tumbas cuidadosamente organizadas, cada uno mostrando signos de muerte que parecían naturales, pero que revelaban sutiles evidencias de envenenamiento o intervención quirúrgica al ser examinados de cerca. Lo más escalofriante fue la descripción del capitán sobre la cámara ritual que otras fuentes habían mencionado. Según su relato, la habitación contenía dibujos anatómicos detallados que cubrían todas las superficies junto con lo que parecía ser un registro sistemático de experimentación humana que abarcaba más de una década. Los huesos encontrados en la cámara mostraron signos de cortes precisos y daños intencionales, evidencia de alguien practicando técnicas quirúrgicas cada vez más avanzadas en sujetos vivos. Las gemelas no solo eran sobrevivientes de lo que ocurrió en Refugio de las Hermanas, concluyó la doctora Chen con tono sombrío mientras compartía sus hallazgos con el resto del equipo. Eran las estudiantes más exitosas del padre Sebastián. Él las había entrenado para ser curanderas y asesinas por igual, y pasaron años perfeccionando sus habilidades con los miembros más fieles de la comuna. Pero la investigación reveló que la historia no terminó con la destrucción de la comuna. El padre Sebastián aparentemente había anticipado la expedición militar mexicana, tal vez a través de contactos que mantenía dentro de la iglesia o círculos gubernamentales. Había orquestado la eliminación sistemática de toda la comuna, utilizando a sus estudiantes especialmente entrenados para asesinar a cada residente antes de huir a las montañas con sus seguidores más devotos. La masacre no fue el resultado de un ataque externo o una revuelta interna. Fue una operación cuidadosamente planeada diseñada para eliminar testigos y evidencia de los experimentos del padre Sebastián. El sacerdote y sus seguidores restantes, incluidas las gemelas, pasaron los siguientes 25 años vagando por el norte de México y el suroeste de Estados Unidos, siempre adelantándose a las autoridades y siempre dejando un rastro de muertes inexplicables a su paso. No eran refugiados buscando una nueva vida, se dio cuenta Webb con creciente horror. Eran depredadores buscando nuevos terrenos de caza, y eligieron Laredo porque era el ambiente perfecto para sus habilidades particulares. La ciudad fronteriza ofrecía todo lo que los sobrevivientes del culto del padre Sebastián necesitaban. Una población que confiaba en los curanderos tradicionales, una aplicación mínima de la ley, escasa comunicación con las autoridades externas, y un flujo constante de viajeros y transeúntes cuyas desapariciones no serían investigadas a fondo. Como curanderas, las hermanas podían practicar sus conocimientos médicos legítimos abiertamente mientras usaban sus habilidades oscuras para eliminar a cualquiera que se interesara demasiado por su pasado. El análisis forense de los registros de defunción del Dr. Rivera confirmó lo que la investigación del equipo había sugerido. Durante 20 años en Laredo, al menos 30 personas habían muerto bajo circunstancias sospechosas después de mostrar interés en el pasado de las hermanas o cuestionar sus métodos. Las muertes se habían distribuido a lo largo del tiempo y se atribuyeron a diversas causas naturales, pero el patrón era inconfundible para cualquiera que supiera qué buscar. Webb se dio cuenta, con creciente terror, de que él mismo estaba ahora en peligro mortal. Su investigación había descubierto demasiado, hecho demasiadas preguntas, penetrado demasiado profundamente en secretos que habían estado ocultos durante casi 50 años. Mientras se sentaba en su oficina revisando sus notas en la tarde del 15 de marzo de 1895, tomó una decisión que salvaría su vida. En lugar de confrontar directamente a las hermanas o intentar recopilar más evidencia, copió silenciosamente toda su investigación y la distribuyó a colegas de toda Texas y más allá.
Escribió cartas detalladas al Dr. Chen, al profesor Harley, al Dr. Rivera y a médicos de San Antonio, Austin, Dallas e incluso Boston, explicando sus temores y pidiendo que contactaran a las autoridades federales inmediatamente si algo le ocurría. También preparó un informe completo detallando todo lo que el equipo había descubierto sobre las hermanas Valdés, el padre Sebastián y la comuna refugio de las hermanas. Copias de este informe fueron enviadas a los Texas Rangers, a los alguaciles federales e incluso a funcionarios de México que pudieran estar interesados en cerrar un caso que había permanecido sin resolverse durante casi 50 años. Fue una decisión premonitoria que demostró el pensamiento analítico que había hecho a Webb un médico exitoso. A la mañana siguiente, despertó sintiéndose violentamente enfermo, con síntomas que coincidían perfectamente con varias de las muertes misteriosas que había investigado durante el año pasado. Pero esta vez, las hermanas cometieron un error crucial. Al apuntar a alguien que se había preparado exactamente para esta posibilidad, provocaron una respuesta que finalmente pondría fin a su sangrienta serie de asesinatos de décadas. La repentina enfermedad del Dr. Webb movilizó a sus colegas con una rapidez y coordinación sin precedentes. La doctora Chen recibió su carta por telégrafo e inmediatamente partió de San Antonio hacia Laredo, llevándose consigo a un alguacil federal y a un médico militar especializado en tratar envenenamientos exóticos. Mientras tanto, el profesor Harley ya había contactado con las autoridades mexicanas con su investigación sobre el padre Sebastián y la comuna refugio de las hermanas, poniendo en marcha una investigación internacional que había esperado casi 50 años para su resolución. La investigación federal que siguió fue rápida, exhaustiva y se llevó a cabo con los recursos que la policía local nunca habría podido usar en el caso. Cuando los alguaciles federales llegaron a la casa de adobe de las hermanas Valdés en la mañana del 18 de marzo de 1895, la encontraron meticulosamente limpia y completamente abandonada. Las hermanas habían desaparecido en algún momento durante la noche, dejando atrás solo su jardín cuidadosamente cuidado de plantas medicinales. Los botánicos federales que examinaron el jardín hicieron descubrimientos perturbadores que confirmaron los peores temores del equipo. Muchas de las plantas que crecían en la propiedad eran variedades altamente tóxicas que no ocurrían de manera natural en el sur de Texas. Alguien había estado cultivando belladona, frijoles de ricino, laurel rosa y docenas de otras especies venenosas con el cuidado y precisión de un maestro jardinero. La disposición de las plantas sugería un cultivo sistemático con el propósito de producir veneno en lugar de un uso médico legítimo. Escondidos bajo las tablas del suelo de la casa principal, los investigadores descubrieron un alijo de documentos que proporcionaron pruebas definitivas de todo lo que Webb y sus colegas habían teorizado. El diario personal del padre Sebastián, escrito en una mezcla de español y latín, contenía registros detallados de sus experimentos a lo largo de más de 4 décadas. El diario era una obra maestra de un registro meticuloso y absoluta corrupción moral. Contenía dibujos anatómicos que rivalizaban con cualquier cosa producida por la moderna ciudad. Conoce la oscura historia del lugar, y aún menos se dan cuenta de que están caminando sobre un terreno donde una de las operaciones de asesinato en serie más sofisticadas de América se llevó a cabo durante más de 2 décadas. Los registros médicos originales de la investigación del Dr. Webb están almacenados en los archivos de los Texas Rangers, archivados bajo casos que siguen siendo técnicamente no resueltos debido a que los perpetradores nunca fueron capturados o confirmados como muertos. Los documentos llenan varias cajas y representan una de las investigaciones criminales más completas realizadas en el suroeste de Estados Unidos durante la década de 1890. Ocasionalmente, los investigadores que estudian la historia de la medicina fronteriza o la ciencia forense temprana descubren estos registros y se asombran por la sofisticación tanto de los crímenes como de la investigación que los expuso. El caso sigue siendo estudiado en las escuelas de medicina como un ejemplo de cómo el conocimiento curativo puede ser corrompido con fines criminales y en las fuerzas del orden como una demostración de la importancia de la cooperación interinstitucional para resolver casos complejos. La pregunta que obsesionó al Dr. Webb hasta su muerte en 1932 sigue desconcertando a los investigadores y oficiales de la ley hoy en día. ¿Cuántos otros estudiantes entrenó el padre Sebastián durante sus décadas de operación? ¿Cuántas otras comunidades a lo largo de las Américas albergaron individuos con el conocimiento para sanar y matar con igual destreza? Y en nuestro mundo moderno, con su tecnología médica avanzada y redes de comunicación global, ¿podrían seguir siendo posibles tales
desengaños y asesinatos sistemáticos? Los avances recientes en el análisis de ADN y el reconocimiento de patrones de crimen asistido por computadora han llevado a algunos investigadores a preguntarse si los métodos de las hermanas Valdés podrían ser detectables en los registros históricos de muertes que nunca fueron debidamente investigados. Varios proyectos en curso están utilizando técnicas forenses modernas para reexaminar los patrones de muertes sospechosas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, buscando patrones que puedan indicar la presencia de otros practicantes de las artes mortales del padre Sebastián. La historia de Esperanza y Consuelo Valdés sirve como un recordatorio escalofriante de que los monstruos más aterradores suelen ser aquellos que se esconden tras máscaras de respetabilidad y servicio. Estas mujeres no eran criaturas sobrenaturales con poderes místicos. Eran simplemente seres humanos que habían aprendido que la supervivencia justificaba cualquier acción, por horrible que fuera, y que habían pasado décadas perfeccionando el arte del asesinato disfrazado de medicina. Su longevidad aparente no fue el resultado de un conocimiento mágico o intervención sobrenatural. Fue el producto de la eliminación sistemática de cualquier persona que representara una amenaza para sus secretos. Su salud notable no se mantuvo a través de sabiduría ancestral o genética especial. Fue preservada a través de décadas de planificación cuidadosa, ejecución meticulosa y la disposición de matar a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas. Quizá lo más perturbador de todo es que su historia demuestra lo fácil que las comunidades pueden ser engañadas por individuos que combinan habilidad genuina con maldad oculta. Los residentes de Laredo confiaban en las hermanas porque sus habilidades curativas eran reales y su conocimiento médico era extenso. La tragedia no fue que fueran fraudes. Fue que eran exactamente lo que parecían ser, pero con una aterradora dimensión adicional que permaneció oculta hasta que estuvo casi demasiado tarde. Este misterio nos muestra que el conocimiento más peligroso es aquel que puede ser usado tanto para el bien como para el mal, y que el mayor mal a menudo lleva la máscara del mayor bien. Las hermanas Valdés no eran criaturas antiguas con poderes místicos. Eran simplemente personas que habían aprendido que la supervivencia a veces requiere decisiones que la sociedad civilizada no puede comprender ni perdonar. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado, o crees que podría haber otros secretos aún esperando ser descubiertos? Deja tu comentario abajo y comparte tus teorías sobre lo que realmente sucedió con las hermanas después de que desaparecieron. Si te gustó este relato y deseas más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios que difuminan la línea entre la medicina y el asesinato. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos otro oscuro capítulo en la historia de América que la ciencia luchó por explicar.